Junto con la reciente crisis y la creciente necesidad de entregar la información de la manera más clara y oportuna, se masificó que personas que no tuvieran ninguna relación con el streaming tuvieran que implementar, de manera muy básica en la mayoría de los casos, una manera de mostrarse para poder cumplir sus roles ya sea laborales, educativos y o lúdicos. Con esto en mente, se ideó un sistema de control de posición para cámaras aplicado al audiovisual para agilizar y ayudar de una manera práctica, sencilla y a un menor costo de lo que ofrece un mercado dirigido únicamente a un sector profesional. Como objetivo general es diseñar e implementar un sistema para la industria audiovisual en base a redes de datos para el control de posición PT Pantil, con técnicas de programación, diseño e impresión 3D y electrónica. Los objetivos específicos del proyecto son utilizar herramientas de desarrollo y programación aplicadas específicamente para el desarrollo de una página web y lenguajes de programación como Arduino, Python y C++. Crear una interfaz funcional y eficaz en la página web utilizando Node-RED. Crear un sistema mecánico a partir de impresión 3D implementando componentes electrónicos como placas de desarrollo y motores con los menores costos posibles. Ya planteada la masificación del streaming por personas no profesionales y cómo el mercado está enfocado solamente a un público profesional donde los costos de los productos audiovisuales son muy elevados y a su vez tener una especialización en el uso de estos, en muchos casos dirigidos a un grupo de trabajo. Por esta razón ideamos un control de movimiento de varias cámaras con controladores remotos, enfocándonos en interfaces de controles simples e intuitivos y también pensando en minimizar la cantidad de personas a utilizarlo. Nuestro proyecto se divide en tres partes claves. La primera son los mecanismos y la electrónica. Le sigue la programación. Y como tercera parte es los distintos sistemas de control que vamos a aplicar al proyecto. La electrónica del proyecto consiste en conectar un motor paso a paso 28BIJ48 con su driver ULN 2003 para el movimiento de paneo o de izquierda a derecha, conocido como panning. También se conectan dos servomotores 90SG para el movimiento de arriba a abajo, conocido como tilt o inclinación. En la imagen podemos observar que estos componentes se conectan directamente a una placa de proyectos, no de MSU8266, la cual tiene la posibilidad de conectarse a una red Wi-Fi. Los mecanismos están hechos en impresión 3D con un diseño propio para poder adaptarla a la necesidad del enfoque del proyecto. En la animación podemos observar el movimiento del tilt, también el panning y la capacidad de dar vueltas en 360 grados. Ahora se irán quitando las capas para poder ver que está hecho por partes que se van uniendo. Las tapas laterales llevan los servomotores. En la base circular grande va el motor paso a paso y este se mueve gracias al engranaje grande y uno más pequeño conectado al motor paso a paso. En la programación usamos el protocolo de comunicación MQTT como la base de nuestro proyecto, específicamente Eclipse Mosquito, que proporciona un método que utiliza pocos recursos para llevar a cabo la mensajería utilizando un modelo de publicación-suscripción. La estructura es la siguiente. Instalamos el broker de Mosquito en una Raspberry Pi. A los dispositivos no de MSU8266 se programan con la librería PopSubClient que permite la conexión a un broker MQTT, conociendo la IP del broker y el puerto a conectar. Como un punto importante, el proyecto es amigable a la ampliación, donde solo modificando los tópicos podemos manejar más de un sistema pan-tilt. El node se configura como suscriptor de tal manera que cuando el broker le llegue un dato al tópico especificado, el node MSU lo reciba y puede ejecutar una instrucción. También el node puede configurarse como un publicador, en nuestro caso para enviar la posición de los servomotores. Para simplificar y aumentar los tipos de control del sistema Pantil, considerando que es para que lo controle solo una persona, implementamos tres tipos de controles. Un control inalámbrico, un control con los pines GPIO de la Raspberry y un control desde Node-RED. El control remoto está construido a partir desde una tarjeta de desarrollo ESP32, un módulo joystick y dos pulsadores. El funcionamiento es el siguiente. El ESP32 está configurado como publicador. Al apretar un pulsador se habilita el sistema PanTilt a controlar.
La cantidad de pulsadores está en función de la cantidad de sistemas pan-tilt. En el caso de nuestro proyecto tenemos implementado dos, entonces son dos botones. El joystick funciona solo si el pulsador está apretado. Al programar con Python utilizamos la librería Pajo MQTT, que es un cliente como lo es la Pub Subclient de Arduino. En este caso el funcionamiento es el mismo que con el control inalámbrico, solo que el arreglo no se hace con joystick sino con botones para que se conecten directamente a la Raspberry. Se configuran los botones que controlan los movimientos del pantil y estos se conectan a un MQTT out con el nombre del tópico suscriptor del node MCU. También hay unos MQTT in que me permiten recibir datos, en este caso de los pantil, para conocer la posición de los servos y del control remoto, tanto el control local de la Raspberry como el inalámbrico. Hay dos flow, uno para cada sistema pantil conectado, y así veis hay dos pestañas para controlar cada uno independientemente. Solo se cambian los nombres de los tópicos de salida. Aquí podemos observar la interfaz realizada en Node-RED. Cada botón al presionar se envía un dato. Al cambiar de pestaña podemos escoger qué sistema pantil vamos a utilizar. El medidor nos indica la posición en grados de los servomotores. Podemos ver cómo se mueven 360 grados al integrar una batería externa. Aquí observamos el movimiento del tilt, donde es capaz de moverse en 180 grados. En el control inalámbrico observamos que al apretar el botón 1 es capaz de realizar los movimientos en el pantil. Si este se suelta, no hace ningún movimiento. Aquí podemos observar cómo mueve el tilt y cómo mueve el panning de derecha a izquierda. Al apretar el botón 1 se mueve el pantil de la izquierda. Si no aprieto ningún botón, no hace nada. Si aprieto el botón 2 se mueve el pantil de la derecha. Al tener configurado el setup 2 se mueve el pantil de la izquierda. Aquí vemos que se mueve a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo y se puede visualizar la posición del servomotor. Al cambiar al setup 1 podemos manejar el pantil de la derecha y se maneja de la misma manera que el anterior. Aquí está el funcionamiento de la Raspberry Pi con control local a través de los puertos GPIO. De la misma manera que con el control inalámbrico hay que mantener apretado un botón y así se podrá mover el pantil seleccionado. Desde el punto de vista de la electrónica, se ocuparon los componentes de su tipo de menor costo y más accesibles del mercado, tanto como los motores como el node MCU. Como un punto importante, todos los dispositivos trabajan a 5 volt incluyendo motores, dando la posibilidad de que todo funcione con baterías externas. Un desafío fue el de diseño 3D y las acciones mecánicas, minimizando el consumo de filamento, logrando diseñar dos sistemas distintos modulares para que la reparación sea más fácil y menos costosa. Como objetivo de la clase se logró implementar una página con Node-RED con comandos simples e intuitivos, minimizando el conocimiento que hay que tener para manejarlo. Aprovechando las librerías existentes como Pajo o PubSubClient, se realizaron comunicaciones sencillas con MQTT utilizando una Raspberry Pi como broker, con la precaución de que todos los dispositivos deben estar en la misma red. Nosotros en las pruebas utilizamos un modem portátil, el cual nos dio muy buenos resultados. Como cierre, se logró hacer un proyecto de bajo costo, sencillo de manejar y por sobre todo altamente ampliable.